Millonario queda perdido al descubrir que mendigo negro esconde millón vivo en secreto. Alejandro siempre había vivido en la cima, rodeado de mármol blanco, techos altos y el olor a dinero que impregnaba cada rincón de la mansión familiar en Buenos Aires. Su abuelo, un hombre implacable y misterioso, había muerto de repente, dejando un silencio frío y pesado que retumbaba en el enorme salón, donde Alejandro apenas podía respirar sin sentirse atrapado. El joven, arrogante y con la mirada altiva, parecía dueño del mundo, pero por dentro sentía un vacío helado, como si todo ese lujo fuera una jaula dorada. Sus contemporáneos lo evitaban, sus palabras cortaban el aire como dagas, y nadie quería acercarse a esa figura rígida y distante. Una tarde, con el sol cayendo pesadamente entre edificios grises, Alejandro decidió escapar. Caminó sin rumbo hasta que sus pasos lo llevaron a un barrio que olía a lucha diaria, lejos del brillo falso de su mansión. Allí, en la sombra torva de un mu, Samuel habló poco. Sus palabras eran pausadas y enigmáticas, y un aura de misterio lo envolvía. Alejandro sintió un temblor extraño, un nudo en la garganta que no sabía si era miedo o vergüenza. Mirando sus manos, ásperas y manchadas, comprendió que ese hombre tenía algo que podía derribar todo lo que él creía seguro. Hurgando en esos mundos olvidados, Alejandro despertó enemigos que acechaban en las sombras. Voces apagadas susurraban amenazas. Un pasado oscuro se asomaba con garras afiladas. Amigos de su abuelo, que ahora eran fantasmas mudos, aparecieron con advertencias veladas. «¡Deja eso!», decían con ojos irritados. Pero la urgencia dentro de Alejandro crecía, quemando sus dudas y temores. Algo profundo y perturbador estaba por salir a la luz, y con cada respuesta, su identidad parecía deshacerse un poco más. Entre secretos, viejas rivalidades y una realidad social que había ignorado toda su vida, Alejandro encontró conexiones familiares que lo sacudieron hasta lo más hondo. Una noche, en un callejón empapado en sombras, bajo la luz mortecina de una farola que parecía a punto de apagarse, Samuel le susurró algo que paralizó a Alejandro hasta el cansancio. Tu abuelo no solo escondió su dinero, también su secreto más grande. El silencio explotó entre ellos. El corazón de Alejandro latía desbocado, las preguntas le quemaban el pecho, y una sensación fría lo recorrió por completo, como si el piso desapareciera bajo sus pies. Lo que había creído seguro, lo que había despreciado, ahora amenazaba con volcar su mundo. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Quién era él? Y sobre todo, ¿cuánto estaba dispuesto a perder para descubrirlo? Las sombras se cerraban. La noche, densa y cruel, parecía conspirar contra él. Alejandro sabía que aquello recién comenzaba, que había desatado un torrente imposible de controlar, y en medio de esa oscuridad, la única certeza era que nada volvería a ser igual. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio perforante entre ellos se expandió, atrapando a Alejandro en una red de preguntas aterradoras. Nunca había sentido tanto miedo, tanto deseo de escapar y al mismo tiempo de desenterrar la verdad. ¿Qué podía significar eso? La atmósfera, densa y electrificada, lo asfixiaba. La luz amarillenta de la farola parpadeaba. ¿Qué secreto?, hizo Alejandro, forzando la voz que temblaba como un niño. Asustado, Samuel lo miró de nuevo. Sus ojos, profundos como la noche, revelaban una sabiduría oscura que desafiaba todo lo que Alejandro había conocido. «Tu abuelo, mi padre», comenzó a decir Samuel, pero justo en ese instante, un grito desgarrador rompió la noche. La calma se disolvió en caos. Un destello de luz iluminó el callejón. Un auto frenó en seco, y de él emergió una figura encapuchada, armada con un revólver. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo, los latidos resonando en sus oídos. «¡Samuel!», gritó la figura, apuntando hacia el mendigo con su arma, los ojos fuera de control. El terror llenó el aire. Alejandro sintió que los pies le fallaban, un impulso primitivo de huir, pero la curiosidad lo mantenía parado, incrédulo ante lo que veía. «¡No te muevas!», vociferó el encapuchado. «Tú no sabes lo que has desencadenado». Las palabras reverberaban en la oscuridad. Samuel, sin embargo, no mostró ningún síntoma de miedo. Era como si todo lo que había pasado en su vida lo hubiese llevado hasta este momento. «Lo he estado esperando», afirmó con una calma inquietante, su voz sonando profunda y grave. «¿Qué? ¿Esperando qué?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Un cortocircuito de emociones lo invadió. La realidad parecía desmoronarse. La figura encapuchada bajó el arma un momento titubeando. «¿Dónde está?», preguntó, su voz cargada de desesperación. «Dímelo o lo haré». Al observarlo más de cerca, Alejandro notó una cicatriz en su mano. Un flash de reconocimiento lo golpeó. Era un viejo compañero de su abuelo, alguien que había sido eliminado de las memorias familiares. Tú conoces a mi abuelo», balbuceó Alejandro, el miedo transformándose en incredulidad. «Tu abuelo no está muerto», dijo el encapuchado, y esas palabras cayeron como una bomba. «Huyó por lo que sabes, y lo que escondía, él y el dinero». Alejandro sintió que su mundo se colapsaba. ¿Su abuelo no estaba muerto? Toda su infancia arrastrando sombras de un hombre que al parecer aún respiraba. Pero ¿quién era realmente ese hombre? Antes que pudiera procesar todo, el encapuchado apuntó a Samuel una vez más. «Te necesito a ti, Samuel. ¿Sabes dónde está?». El aire se volvió pesado. ¿Estaba Samuel involucrado en todo esto? La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. «No, eso no puede ser», murmuró, mientras el caos giraba a su alrededor. «Es la única manera», gritó el encapuchado. Sin advertencia, disparó, y el eco del disparo resonó como una melodía oscura. El tiempo se detuvo. Todo sucedió a cámara lenta. Alejandro vio a Samuel caer al suelo, la mirada anclada en él, como si en ese último instante quisiera entregarle una verdad más profunda. El horror lo paralizó. Los gritos de la ciudad resonaban a lo lejos. La figura encapuchada se dio a la fuga, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y con el caos que ahora invadía su mundo. El tiempo parecía arrastrarse mientras se arrodillaba junto a Samuel. Su respiración se desvanecía. «Samuel, no», suplicó, el dolor desgarrándose en su pecho, pero en su corazón
ya se había fraguado una pregunta. ¿Qué más ocultaba su abuelo? ¿Qué verdad dejaría atrás? Sabía que el drama no había terminado. Su vida ya no sería la misma. Las sombras lo acechaban, y la noche, cruel y oscura, guardaba más secretos de los que podía imaginar. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a ellos? El tiempo parecía detenerse, mientras Alejandro se arrodillaba junto a Samuel, sintiendo cómo el latido de su corazón se desvanecía junto al de su nuevo amigo. Las sombras del callejón se alargaban, cubriendo lo que quedaba de la noche. Una ola de frío lo envolvió, pero no era solo el aire. Era el terror crudo que descendía sobre él, la revelación desgarradora y la pérdida inminente que ya lo habían atravesado. Su mente giraba, tratando de asimilar lo que había sucedido, el grito, el disparo, la caída de Samuel. «¡Samuel, por favor!», chilló, sintiendo que el llanto brotaba de su pecho. Los ojos apagados de Samuel lo miraban, y en ese instante Alejandro entendió que ya era demasiado tarde. La rúa le fallaba, las palabras se le atascaban. Pero había algo más, algo oscuro que giraba en la atmósfera. La figura encapuchada seguía ahí, pero ahora parecía más como una sombra, un eco del pasado que se acercaba sigilosamente. En medio del caos, Alejandro sintió un escalofrío recorrer. Una explosión de luz quebró la noche. Un auto frenó en seco. Otro estruendo resonó en el aire, pero esta vez no era un disparo. «¡Ya basta, Daniel!», gritó una voz familiar. Una voz que atravesó su confusión. Alejandro levantó la vista, y su mundo se detuvo. Allí, en la penumbra, apareció su madre, la mujer que había creído perdida en la distancia, la que dejaba tras de sí heridas y recuerdos. Ella había regresado, pero con una mirada llena de dolor y acusación. «¡Mamá!», era lo único que pudo susurrar. Pero su madre no lo miró a él. Sus ojos estaban fijos en el encapuchado. Su expresión era de furia y desilusión. «Sabía que esto pasaría, que se metería en problemas. ¿Por qué lo hiciste, Daniel?». Su voz temblaba. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. La figura encapuchada, identificada como Daniel, bajó el revólver 1 centímetro. Había temor en su mirada. «No es lo que parece, Ana. Tienes que escucharme», gritó, y Alejandro notó un evidente nudo en su garganta. Los recuerdos comenzaron a fluir. La enemistad con su abuelo, las malas decisiones. Samuel estaba en medio de un lío que lo superaba. Las sombras habían cambiado. En un instante lo que era rabia se tornó en traición. La cueva del pasado se abría ante él y revelaba conexiones inimaginadas. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, como si el mundo estuviera colapsando a su alrededor. ¿Era posible que Samuel y Daniel tuvieran un pasado que se entrelazaba con su familia? Hacia el fondo del callejón, Samuel, malherido, susurra con esfuerzo: «Alejandro, tú no comprendes». La urgencia en su voz. «Tu madre, ella es una de las razones por las que esto ocurrió». Palabras que rasgaron el aire como un cuchillo. «¡Cállate!», gritó Daniel, con la mano temblando, aún sosteniendo el revólver, los ojos incapaces de ocultar el miedo. «No puedes implicarla en esto. No está preparada». Alejandro sentía que el mundo se giraba. Su madre estaba en medio de todo, el fuego y el caos. ¿Qué relación tienen? ¿Qué están escondiendo? La pregunta salió como un grito atrapado en su garganta. «Es tiempo de enfrentar la verdad», dijo su madre, llenando el silencio con una voz que parecía procedente de otra era. «Mucho de lo que crees saber no es así. Samuel no es solo un mendigo. Y yo no soy quien tú piensas». Era un susurro en medio de una tormenta, pero golpeó a Alejandro como un rayo.
El suelo se agrietaba bajo sus pies. La confusión se adueñaba de su mente, y todo lo que construyó se derrumbaba. ¿Qué más hay? ¿Qué me estás ocultando?, preguntó, el miedo tiñendo sus palabras. Un puñetazo brutal en su estómago. La noche se tornó más densa, y las revelaciones fluyeron como un torrente a su alrededor. En ese instante, un destello cruzó la mirada de su madre, una chispa de desconfianza y secretos profundos. La realidad que creía conocer se desvanecía como humo en sus manos. Todo depende de ti, Alejandro. Si quieres saber más, tendrás que levantarte y elegir de qué lado estás. El caos creciente los envolvía. La figura de Samuel, con la mirada serena, la última imagen de confianza que poseía. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar aquel oscuro laberinto de mentiras, liderado por las personas más cercanas a él? ¿Podía desatar lo que había permanecido reprimido? El cielo estrellado se presenciaba a través del callejón, como un testigo distante de lo que estaba a punto de desatarse. No existía una respuesta clara, y todo estaba inminente. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero a un alto precio. Y en medio de la confusión, Alejandro sintió que el hilo invisible que lo conectaba a su historia se hacía cada vez más frágil. ¿Qué haría? ¿A quién elegiría? La noche, ahora espesa y cargada, guardaba secretos que ni él mismo podía imaginar. La tensión colgaba en el aire como un hilo frágil. Alejandro miraba a su madre, cuya presencia era como una tormenta inesperada. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sin poder procesar lo que pasaba ante sus ojos. Cada segundo se sentía como una eternidad, y el miedo se transformaba rápidamente en confusión. «Tu abuelo, él no murió, se escapó, y ahora ha creado una sombra que nos está alcanzando», respondió su madre, sin dejar de mirar a Daniel. La furia en su voz era palpable. Alejandro sintió que su corazón pulsaba, como si buscara salir de su pecho. Las palabras de Samuel aún resonaban en su mente, y ahora su madre estaba en el medio de todo. La figura de Daniel titubeaba bajo la presión. No es solo sobre el abuelo, es sobre todas las mentiras. La tensión en el callejón se podía cortar con un cuchillo. La oscuridad parecía cobrar vida, acechando a cada uno de ellos. ¿Mentiras?, preguntó Alejandro, confuso. ¿De qué hablas? El eco de su voz rebotaba contra las paredes. Todo lo que había creído hasta ese momento se desvanecía como un espejismo. «Hazlo, Daniel, confiesa», gritó su madre, apretando los dientes. Su mirada era de rabia y desesperación. Pero antes de que pudiera continuar, una risa burlona resonó del fondo del callejón. Un extraño apareció, encapuchado y con mirada fría. ¿De verdad pensaban que esto terminaría aquí? Su voz era grave y los ojos destellaban con una malicia que congeló la sangre de Alejandro. Reconoció a ese hombre. No era un desconocido, era un socio de su abuelo, un hombre que había estado ausente en su vida, pero cuya imagen estaba grabada en su memoria. «¿Tú?», murmuró Alejandro, mientras el temor comenzaba a anidar en su pecho. «¿Qué haces aquí?». «Vine a ver cómo se desmorona todo», respondió el hombre, una sonrisa torcida cruzando sus labios. «Tu abuelo no solo escondió dinero, es algo mucho más profundo e inquietante». Se dio un paso adelante, y el brillo de un cuchillo relucía en su mano. «¡Atrás!», Daniel retrocedió, apuntando su arma. Pero el individuo no mostró miedo. «¿Crees que puedes detener lo inevitable?», dijo con desdén. «Tú también eres parte de esto, Alejandro. Todo lo que te dijeron es una farsa». «¡Aléjate de mi madre!», gritó Alejandro, sintiendo un frenesí de protección que lo invadía.
El caos estaba a un paso de estallarse en la noche. No te creo, pero las dudas comenzaban a gestarse en su interior. ¿De verdad? La risa maquiavélica llenó el aire. Tu madre era parte de su plan, chico. Suena feo, ¿verdad? Pero lo que escondía tu abuelo no es solo un secreto, sino algo oscuro que conecta a todas nuestras familias. Un estremecimiento le recorrió la espalda. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se sintió mareado, las palabras enredándose en su mente. Mi madre, ¿qué tiene que ver? Al mirar a su madre, vio que su rostro se tornaba pálido. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No es cierto. No puede ser. No solo el pasado de su abuelo, sino el de su madre también, estaba entrelazado en un entramado de traiciones. No puedes culparla. Alejandro apenas podía respirar. La verdad estaba surgiendo como una marea oscura y fría, y amenazas comenzaban a entrar en el campo de visión. Solo me estás haciendo un favor al revelarlo. La mano del encapuchado se movió, y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un disparo resonó, desgarrando la noche y desatando el horror. No fue un disparo al aire, fue un gran... Alejandro se lanzó hacia ella. El mundo se le cayó con cada segundo que pasaba. ¡Mamá!, gritó, su voz entrecortada. Pero ya no había respuestas, solo un silencio sepulcral. Un nuevo horror se apoderó de él. En el aire flotaba la culpa, una nube oscura de desazón. Tenía que elegir, seguir la verdad que le desnudaba a su madre, o luchar por lo que quedaba de ella. Un dilema lanzado en medio del abismo. El encapuchado se marchó, dejando solo preguntas y una angustia desgarradora. El secreto de tu abuelo y de tu madre, todo ha comenzado. La frase resonó en su mente, un eco persistente. Alejandro se encontró en un punto crítico. Era hora de levantarse y decidir, porque el caos ya no era solo sombras en el callejón. Era un llamado a la acción. ¿Estaba listo para enfrentarse a la oscuridad de su propia historia? ¿Podría hallar la verdad entre tanto dolor y confusión? Las sombras se alzaban, y Alejandro sintió cómo la oscuridad lo envolvía cada vez más, como si hubiese cruzado un umbral del que no había retorno. La noche esperaba, pero lo que vendría era impredecible, un laberinto cargado de secretos que podrían cambiar todo. El aire se tornó pesado tras el disparo, y el tiempo pareció detenerse. Alejandro descendió al suelo. Sus manos temblorosas se aferraron a su madre, a su rostro sin vida, mientras la realidad se desmoronaba alrededor de él. Un frío glacial se instaló en su pecho, como si toda la calidez del planeta hubiera sido succionada. El grito que llevaba dentro retumbó en su mente, pero no salió de sus labios. Todo se volvió borroso, un océano de confusión y dolor que lo envolvía. «No, por favor, no», gritó, pero la noche seguía en su silencio ensordecedor. Y de repente, el caos que había invadido el callejón se transformó en un abismo de sombras. Las risas burlonas del hombre encapuchado resonaban en sus oídos como un eco lejano, rompiendo el silencio con cada palabra. «Ha sido divertido, ¿no?». Alejandro levantó la mirada justo a tiempo para ver al encapuchado desaparecer en la oscuridad. Luego sintió un roce en su hombro. Era Samuel, todavía consciente, aunque malherido. «Debes levantarte, Alejandro», murmuró con dificultad. Su voz era un hilo de aliento. «No todo ha terminado, el juego apenas comienza». «¿Qué dices? Míralo, ella está muerta», respondió Alejandro. Su voz vibraba entre la ira y la desesperación. Cada palabra le quemaba la garganta. «Ese hombre, él es solo una pieza más. Hay otros. Busca a tu abuelo. Él sabe la verdad». Samuel suplicó.
pero su energía se desvanecía. Las sombras lo absorbían lentamente, llevándose con ellas los últimos vestigios de la esperanza de Alejandro. Justo cuando iba a cerrar los ojos y dejarse llevar por el abismo de tristeza, escuchó un sonido sutil, un murmullo que crecía entre las sombras. Era un canto, sí, un lamento que se alzaba desde el fondo del callejón. Las voces se entrelazaban, creando un coro que resonaba en su pecho. Algo no estaba bien, pero no podía apartar la mirada. La melodía se hizo más intensa, como un llamado que parecía arrastrarlo hacia su origen. Alejandro, confundido y aterrorizado, se puso en pie. «¿Quién está ahí?», gritó, girándose hacia la oscuridad. De entre las sombras, una figura emergió. Era una mujer, la misma mujer que había visto el día del funeral de su abuelo. Alguien que se veía tan distante entonces, tan ominosa. Llevaba una capa oscura, con un rostro enigmático que le resultaba familiar. «¡Ella!», exclamó Alejandro, reconociendo ese profundo par de ojos que lo observaban con un brillo penetrante. Era como si conociera sus secretos más ocultos. «¡Alejandro!». Su voz era un susurro cargado de advertencia. «Tu abuelo no está muerto. Él está aquí, escondido en la oscuridad de su propio juego. Lo que creías saber sobre él, todo ha sido una mentira». Las palabras de ella fueron un golpe en el estómago. ¿Qué quería decir? Alejandro parpadeó, tratando de procesar, pero sus pensamientos eran un torrente incontrolable. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Él es mucho más de lo que imaginas. Lo interrumpió y su mirada se intensificó. Las vidas de todos estamos entrelazadas en una red oscura. Debes actuar rápido. La verdad está oculta en un lugar que jamás esperaste. La tensión se agudizó, llenando el aire de una energía electrizante. Entonces, con un movimiento rápido, ella extendió su mano, y de las sombras, un objeto reluciente emergió, un viejo medallón. La luz tenue se reflejó en su superficie, revelando la imagen de un árbol cuyas ramas se entrelazaban en un símbolo desconocido. «Esto es tu legado, Alejandro», dijo con fervor. «Responde a sus preguntas y el camino se revelará. Pero debes hacerlo antes que ellos lleguen». Las palabras caían como gotas de agua, llenando un pozo de confusión que rebosaba en su interior. Pero todo se detuvo cuando de repente un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era familiar. Venía de su madre. No. No podía ser. ¡No! ¡No, por favor! Alejandro gritó, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba una vez más. En medio del caos, un pensamiento lo atravesó. Las sombras que lo habían envuelto tenían vida propia, y él era solo un peón en el juego de alguien más. Una brisa helada sopló, y con ella vino la risa de su abuelo, profunda y aterradora, como si hubiera estado observando todo, disfrutando del espectáculo. «¿Qué vas a hacer, Alejandro?», resonó en su cabeza, y de pronto la figura encapuchada regresó, con una mirada oscura y un nuevo aliado a su lado, la mujer misteriosa. «Eres la llave, pero también el mayor obstáculo. La verdad siempre sale a la luz, y tú estás a punto de descubrirla, sin importar el costo». Alejandro sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. Un torbellino de traiciones y secretos desvelados, y la última pregunta se instaló en su mente. ¿Podría enfrentar la verdad que se avecinaba y descubrir quién era realmente? Las sombras se cerraron nuevamente y su corazón palpitaba con una nueva urgencia. Sin embargo, en el fondo, una profunda inquietud se gestaba. ¿Quería realmente saber lo que estaba por venir?
La atmósfera se espesó y los latidos de Alejandro resonaban como un tambor ensordecedor en su pecho. La mujer encapuchada lo miraba fijamente y esas palabras resonaban en su mente como un eco. La verdad está oculta en un lugar que jamás esperaste. Todo se sentía tan surrealista, como si estuviese atrapado en una película de terror. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, casi sin aliento. La mujer hizo un gesto, como si esperara que él comprendiera. «El medallón es una llave. No solo revela secretos, también conecta el pasado con el presente. Tu abuelo y tu madre han estado jugando un juego que no puedes imaginar». Las sombras danzaban a su alrededor mientras Alejandro procesaba las palabras. «¿Qué juego? ¿Qué es lo que han estado ocultando?». Su cabeza giraba. El dolor por la pérdida aún se sentía como una herida abierta, pero la curiosidad lo empujaba hacia adelante. Tu abuelo ha estado observando desde las sombras y ha creado enemigos. No solo se trataba de dinero, Alejandro. Era el control, la protección de secretos. Y ahora esos secretos están a punto de salir a la luz. Cada sílaba de ella lo envolvía más en un torbellino de incertidumbre. Sin previo aviso, un estruendo resonó en el callejón. Alejandro se giró. Su corazón se detuvo. La figura encapuchada que había escapado antes había regresado. «¡Deja eso!». «No toques el medallón», gritó su voz llena de pánico y rabia. La mujer, ahora visiblemente alterada, se vio atrapada entre las sombras. «Se lo dije a tus padres, no pueden resguardarte por siempre. En el medallón hay respuestas que ni tú imaginas». Fue un instante. Alejandro dio un paso adelante. El deseo de descubrir la verdad más allá del dolor lo impulsó. «¿Quién eres tú?». Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el encapuchado desenvainó un cuchillo, su rostro distorsionado por la ira. «Basta de juegos. El futuro de todos está en juego aquí». Rasguños de miedo surcaron la piel de Alejandro. «¿Qué quieres?», gritó. Era un mar de desesperación. La mujer dio un paso adelante, empujando el medallón hacia él, pero lo hizo en el último segundo. La escena se tornó caótica. El hombre arremetió, y en una rápida sucesión de movimientos, Alejandro sintió el puñetazo de la traición en el aire. Un destello. El cuchillo se clavó en el abdomen de la mujer. Un grito desgarrador quebró el silencio. «¡No!». Alejandro se abalanzó hacia ella. El mundo se detuvo en un suspiro. La mujer cayó al suelo, sus ojos grandes mirándolo. «Alejandro, el medallón es la clave. Busca». «Busca el árbol». Sus últimas palabras resonaron con un peso aplastante, antes de que su vida se desvaneciera ante él. Todo se derrumbó. El hombre que había lanzado el ataque se giró y salió corriendo en la penumbra. El eco de sus pasos desapareció, pero el caos permaneció. Un agujero negro en el pecho de Alejandro. «No, por favor». Alejandro se acercó, pero su madre yacía sin vida. El dolor lo atravesó, una punzada que lo derribó. Las lágrimas caían como ríos, y el aire se le hacía pesado. «¿Por qué? ¿Por qué?». La noche se había disfrazado de un monstruo voraz, y en medio del horror, algo en el aire cambió. Un estallido repentino, algo más fuerte, un estruendo que resonó desde el final del callejón. Fue entonces cuando dejó de respirar por un segundo. Un grupo de hombres encapuchados apareció. Su objetivo era claro. «Atrápenlo. El chico sabe más de lo que debería». Un ruido frenético llenó el callejón. La figura de Samuel se movió débilmente, sus ojos entrecerrándose, pero la vida se le escapaba. Alejandro sintió un grito reprimido en su interior. Entró en pánico. No podía quedarse ahí. No quería ser parte de esta pesadilla. Dio la vuelta, sintiendo las sombras acechando. Aquella noche no solo había perdido a su madre,
Ahora había desatado algo mucho más oscuro. Su abuelo, los secretos, todo lo que creía conocer se había desmoronado. Y mientras corría sin rumbo, un pensamiento intenso le atravesó la mente. El medallón que llevaba en la mano podría ser todo lo que le quedaba. ¿Acaso era un salvavidas o una maldición? La verdad era más confusa que nunca. ¿Qué significa buscar el árbol? Susurró para sí mismo. El eco de su destino retumbó mientras se adentraba más en la noche oscura, donde la revelación de un nuevo secreto lo acechaba, empujándolo a un abismo que solo se expandía a su alrededor. ¿Qué había desatado realmente? ¿Y qué más estaba por venir? El futuro le parecía un laberinto, un campo minado del que no podía escapar. La noche lo envolvía todo mientras Alejandro corría. Sus pasos resonaban contra el pavimento. La imagen de su madre, caída y sin vida, se repetía en su mente como un eco ensordecedor. El medallón que sostenía en su mano parecía quemar su piel. Tenía que encontrar respuestas, pero las sombras acechaban, y él aún no sabía qué camino tomar. De pronto, un grito a lo lejos lo detuvo en seco. Un grupo más grande de hombres encapuchados apareció tras de él, avanzando rápidamente. Cada uno con una mirada feroz y decidida, como hienas tras su presa. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y un impulso abrumador de huir, pero había algo más dentro de él. La urgencia de descubrir la verdad. ¡Apresúrate! ¡No hay tiempo!, gritó Samuel, su voz apenas susurrada mientras se levantaba un poco. Había logrado enderezarse a pesar de sus heridas. Las miradas de los hombres se centraron en él, buscando su caída definitiva. «Busca el árbol, no dejes que te atrapen, debes seguir adelante». Las palabras de Samuel lo impulsaron a salir disparado hacia el callejón, aunque la incertidumbre pesaba sobre él. El eco de su madre resonaba, pero había una chispa de determinación que se encendía en su interior. Aquello no podía terminar así. Moviéndose rápido, se adentró en la oscuridad, ignorando el dolor en su pecho. Fue entonces cuando escuchó un susurro, una voz familiar, a la que había temido, pero a que ahora le llenaba de esperanza. «Alejandro, por aquí», decía una figura envuelta en sombras. Era su madre. No, no podía ser. Pero cuando se acercó, el rostro era el mismo, su mirada intensa, y el mismo rayo de amor y protección que siempre había conocido. «¡Mamá!», exclamó, el corazón palpitando con fuerza. «¿Cómo es posible?». La incredulidad lo invadía mientras se acercaba a ella, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de nuevo. «Escúchame», dijo ella con una voz que llenó el espacio de claridad. «Lo que creías saber de mí, de tu abuelo, no es todo. Todo ha sido un engaño. Estamos en peligro, pero juntos podemos salir de esto». Un nuevo grito rompió la tensión. Tomando aire, Alejandro se dio cuenta de que su madre no estaba sola. El encapuchado que había disparado estaba allí, acompañado de otros hombres armados. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Alejandro, el pánico apretando su garganta. «¡Mamá, corre!», gritó Samuel. Pero el hombre encapuchado alzó su arma, apuntando a la figura de su madre. «Te he estado buscando, Ana. Sabíamos que volverías». Sus ojos centelleaban con una mezcla de lujuria y odio. Los músculos de Alejandro se tensaron. «¡Detente!», lanzó en un grito impulsándose hacia adelante. Pero antes de que pudiera hacer algo, un disparo resonó y todo se detuvo. La visión se volvió borrosa mientras se acercaba a su madre, y vio que su rostro se tornaba pálido,
sus manos temblorosas. ¡No!, chilló, mientras el tiempo se desaceleraba. ¿Por qué? ¿Por qué? El encapuchado soltó una risa fría. Ella no es tu madre, Alejandro. Todo ha sido un juego. Y tú, querido hijo, eres solo un peón en la partida. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. ¿Qué estás diciendo? La confusión se le subió a la cabeza. ¿Cómo puedes? Eres parte de algo mucho más grande, una sombra que pronto te atrapará. Busca el árbol y descubrirás la verdad. Fue en ese momento que todo se volvió aún más confuso. La figura que se había acercado a él no era su madre, sino una impostora. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La imagen de su madre desapareció en medio del pánico, llevándose consigo la única verdad que había creído. Con la mente en una tormenta, el grito de su madre resonaba en su cabeza. Cada paso que daba parecía ser más pesado. El encapuchado dio un paso hacia adelante y el peligro se sentía como una estocada en el pecho. No has visto nada aún, Alejandro. La verdad es aterradora. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y un nuevo grito desgarrador rompió la noche. Alejandro debía decidir: ¿seguir en busca de la verdad o sucumbir ante los engaños que lo habían apresado? En su corazón, un nuevo peso se acomodó. La batalla apenas comenzaba y el futuro se tornaba más incierto que nunca. El aire se tornó denso y cargado de tensión mientras Alejandro intentaba procesar las palabras del encapuchado. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. «Ella no es tu madre», resonaba en su cabeza. Una ola de confusión y dolor lo abrumó. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, la realidad se rompió. La pared del fondo se desmoronó en un estallido de ladrillos y polvo. Alejandro se cubrió el rostro mientras una nube de escombros lo envolvía. En el caos, un grupo de hombres salió de las sombras, con trajes oscuros y miradas decididas, armados hasta los dientes. Alejandro sintió el corazón dispararse y el aire se le cortó. «¡Vamos, rápido!», gritó uno de ellos, mientras empujaban a Alejandro hacia un lado y se lanzaban sobre el encapuchado. «¡Se acabó!». Un golpe resonó y el hombre encapuchado cayó al suelo, el revólver rodando lejos de su mano. El caos estalló, la lucha se desató. Gritos, puñetazos y el sonido del metal chocando llenaban el aire. En medio de la confusión, Alejandro se dio cuenta de que la figura que había estado a su lado, la impostora que había llamado madre, se movió repentinamente. Su expresión cambió de miedo a una determinación helada. «No puedo permitir que esto termine así», dijo con una voz que mantenía el mismo tono que siempre había conocido. Pero entonces, de forma inesperada, el encapuchado, ahora en el suelo, sonrió. «No lo entienden, esto es solo el comienzo». Y justo cuando el último grito de sus palabras se desvaneció, explotó una bomba en el callejón. La onda expansiva lanzó a todos al suelo. El sonido era ensordecedor. El aire se volvió ceniza. Alejandro sintió cómo el mundo giraba. Cuando sintió el suelo nuevamente bajo él, la impostora estaba de pie, y en su mano sostenía un dispositivo brillando con una luz inusual. «¡Alejandro, ven!», gritó ella, y algo en sus ojos hizo eco en su mente. «Es el medallón, la clave para todo». Confundido, sin saber a quién creer, se levantó mientras el caos se desmoronaba a su alrededor. La impostora apuntó al medallón con determinación. «Debes activarlo. Es el único camino a seguir». Pero en ese momento, un destello iluminó el callejón y todo se congeló. La luz se intensificó y de repente Alejandro pudo ver todo en cámara lenta. En su mente, las imágenes se amontonaban. Su madre, la figura encapuchada, Samuel,
el dolor y la traición. Era como si un rompecabezas se ensamblara de manera violenta y rápida. «¿Qué es esto?», pensó, mientras la luz lo cubría todo a su alrededor como un manto. Y justo entonces, la verdad le llegó como un golpe devastador. El medallón no solo era una llave, era un dispositivo que activaba un ejército de secretos escondidos. Al abrirse, un destello de recuerdos invadió su mente. Fragmentos de imágenes, reflejos de su pasado. Vio a su abuelo, pero también vio a la impostora, su madre real, riendo jugando con él de pequeño. Y en esas visiones, una comprensión terrible floreció. Ella no es una impostora. Su corazón se detuvo. La revelación le hizo temblar. ¿Eres realmente mi madre?», la pregunta salió con un hilo de voz incrédula. La mujer sonrió, pero había algo oscuro en su mirada. «Alejandro, hay mucho que no has comprendido. Tu familia es un laberinto de secretos, y tú eres el último hilo que los conecta a todos». Su voz se tornó más urgente. «Debemos activarlo ahora. El futuro de todos depende de ti». Y en ese instante, un eco resonante surgió del fondo del callejón. Alejandro no pudo evitar girarse. En la bruma de humo y polvo, la figura de un hombre emergió. Era su abuelo. «¡Alejandro!», gritó con una voz profunda y desgarradora. «No confíes en ella. Hay cosas que nunca debiste saber». La escena se paralizó en un instante de terror y revelaciones. Alejandro sintió el tiempo detenerse en un abismo. ¿Qué significa esto? ¿Quién está realmente detrás de todo? La angustia se apoderó de él, pero también el fuego del desafío. La lucha por la verdad apenas había comenzado. La atmósfera se tornó densa y cargada de tensión, mientras Alejandro intentaba procesar las palabras del encapuchado. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. «Ella no es tu madre», resonaba en su cabeza. Una ola de confusión y dolor lo abrumó, pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, la realidad se rompió de manera estrepitosa. De repente, un estruendo sacudió el callejón. La pared del fondo se desmoronó en un estallido de ladrillos y polvo. Alejandro se cubrió el rostro mientras una nube de escombros lo envolvía. En el caos, un grupo de hombres salió de las sombras, con trajes oscuros y miradas decididas, armados hasta los dientes. Alejandro sintió el corazón dispararse, y el aire se le cortó. «¡Vamos, rápido!», gritó uno de ellos, mientras empujaban a Alejandro hacia un lado y se lanzaban sobre el encapuchado. «¡Se acabó!». Un golpe resonó, y el hombre encapuchado cayó al suelo, el revólver rodando lejos de su mano. El caos estalló, la lucha se desató. Gritos, puñetazos y el sonido del metal chocando llenaban el aire. En medio de la confusión, Alejandro se dio cuenta de que la figura que había estado a su lado, la impostora que había llamado madre, se movió repentinamente. Su expresión cambió de miedo a una determinación helada. «No puedo permitir que esto termine así», dijo con una voz que mantenía el mismo tono que siempre había conocido. Pero entonces, de forma inesperada, el encapuchado, ahora en el suelo, sonrió. «¿No me entienden? Esto es solo el comienzo». Y justo cuando el último grito de sus palabras se desvaneció, explotó una bomba en el callejón. La onda expansiva lanzó a todos al suelo. El sonido era ensordecedor. El aire se volvió ceniza. Alejandro sintió cómo el mundo giraba. Cuando sintió el suelo nuevamente bajo él, la impostora estaba de pie, y en su mano sostenía un dispositivo brillando con una luz inusual. «Alejandro, ven», gritó ella, y algo en sus ojos hizo eco en su mente.
Es el medallón, la clave para todo. Confundido sin saber a quién creer, se levantó mientras el caos se desmoronaba a su alrededor. La impostora apuntó al medallón con determinación. «Debes activarlo. Es el único camino a seguir». Pero en ese momento, un destello iluminó el callejón y todo se congeló. La luz se intensificó y de repente Alejandro pudo ver todo en cámara lenta. En su mente, las imágenes se amontonaban. Su madre, la figura encapuchada, Samuel, el dolor y la traición. Era como si un rompecabezas se ensamblara de manera violenta y rápida. «¿Qué es esto?», pensó, mientras la luz lo cubría todo a su alrededor como un manto. Y justo entonces, la verdad le llegó como un golpe devastador. El medallón no solo era una llave, era un dispositivo que activaba un ejército de secretos escondidos. Al abrirse, un destello de recuerdos invadió su mente. Fragmentos de imágenes, reflejos de su pasado. Vio a su abuelo, pero también vio a la impostora, su madre real, riendo, jugando con él de pequeño. Y en esas visiones, una comprensión terrible floreció. Ella no es una impostora. Su corazón se detuvo. La revelación le hizo temblar. ¿Eres realmente mi madre?», la pregunta salió con un hilo de voz incrédula. La mujer sonrió, pero había algo oscuro en su mirada. «Alejandro, hay mucho que no has comprendido. Tu familia es un laberinto de secretos, y tú eres el último hilo que los conecta a todos». Su voz se tornó más urgente. «Debemos activarlo ahora. El futuro de todos depende de ti». Y en ese instante, un eco resonante surgió del fondo del callejón. Alejandro no pudo evitar girarse. En la bruma de humo y polvo, la figura de un hombre emergió. Era su abuelo. «¡Alejandro!», gritó con una voz profunda y desgarradora. «No confíes en ella. Hay cosas que nunca debiste saber». La escena se paralizó en un instante de terror y revelaciones. Alejandro sintió el tiempo detenerse en un abismo. ¿Qué significa esto? ¿Quién está realmente detrás de todo? La angustia se apoderó de él, pero también el fuego del desafío. La lucha por la verdad apenas había comenzado. «¡Oh! ¡Alejandro! ¡Corre!», exclamó alguien detrás de él. Era Samuel, empujando a los hombres encapuchados. «No lo entiendas, todo está en juego». La luz del medallón estalló en una explosión de colores, y en ese segundo de distracción, el encapuchado logró levantarse. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia adelante, disparando su arma hacia el abuelo de Alejandro. El tiempo pareció detenerse nuevamente, y el impacto fue devastador. Un grito desgarrador salió de los labios de Alejandro. «¡No!». Corrió hacia su abuelo justo cuando el cuerpo de éste caía al suelo. La escena se tornó inunda de sombras y un silencio sepulcral llenó el aire. Cuando levantó la mirada, la impostora estaba sonriendo. «Ahora ya lo entiendes, Alejandro. Tú eres el único que puede activar el medallón, pero debes decidir a quién le darás tu lealtad». Con el corazón en un puño y el dolor atravesándole, Alejandro se encontró en la encrucijada más dura de su vida. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente. «No confíes en ella». Pero, al mismo tiempo, algo en la impostora le resultaba familiar, incluso reconfortante. La figura del encapuchado se movió, preparándose para levantarse. «No se acaba aquí», murmuró entre dientes. Las sombras acechaban y el caos estaba a punto de desatarse de nuevo. «¡Caras!», gritó Alejandro. La presión en su pecho lo ahogaba. La verdad era un laberinto de mentiras, donde las alianzas eran traiciones. El medallón brillaba con la luz de todo lo que había sido y podría ser. Las decisiones
tienen consecuencias, Alejandro, dijo la impostora, mientras las miradas de todos se centraban en él. ¿En quién confiarás en la oscuridad? El eco de la pregunta resonó en su mente. El tiempo seguía fluyendo, y con él la ola de decisiones que marcarían su destino. Las sombras se cernían sobre él, y en medio de la confusión, todo lo que había creído se estaba desmoronando. «¡Elige!», gritó la impostora, mientras el encapuchado intentaba levantarse, y un nuevo terror se asomaba a la puerta de su vida. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las luces del medallón pulsan en un ritmo frenético, y sabía que su decisión cambiaría todo. El futuro colgaba en la balanza, y él estaba a punto de dar el paso más grande de su vida. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. La imagen de su abuelo, herido, caía de sus labios como un eco, una verdad que se colaba entre las sombras que los rodeaban. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito desgarrador atrajo su atención. Era Samuel, luchando por mantenerse en pie. «¡Alejandro, el medallón!». El brillo dorado del medallón reflejaba la luz ambiente, deslumbrando a todos por un breve momento. Alejandro lo sostuvo con fuerza, sintiendo su calor, su poder. «¡Es ahora o nunca!», gritó, viendo cómo el encapuchado se levantaba, decidido a deshacer todo lo que había empezado. «¡No!». Alejandro se lanzó hacia el encapuchado, el medallón brillando como un faro entre las tinieblas. Sin pensarlo activó, y un torrente de luz envolvió el callejón. Todo se iluminó, cada sombra, cada rincón, mientras la luz giraba a su alrededor. Una explosión de conocimiento y verdad. La esencia de su familia, sus secretos largos ocultos, empezó a surcar el aire. «¡Vuelve atrás, Alejandro!». La impostora gritó, tratando de detenerlo, pero era demasiado tarde. La luz los impregnó, como si el mismo tiempo se detuviera. Todo se volvió borroso. Las formas se mezclaban, y en un instante se sintió deslizarse a través de un velo al corazón de las revelaciones. Visiones comenzaron a surgir. Su abuelo, su madre en su infancia, momentos de amor y dolor. «Todo lo que creías», resonó una voz. Las traiciones, los sacrificios, cada decisión que había llevado a ese momento culminante. Todo era por ti, Alejandro. La imagen de su abuelo apareció con una intensidad casi palpable. «Alejandro, el poder de la verdad está en ti, pero también llega a un costo», le decía en un susurro reverberante que cruzaba el tiempo. «Elige sabiamente». Las sombras a su alrededor comenzaron a disolverse, revelando a sus enemigos, ahora paralizados y llenos de miedo. La impostora, su madre, la miró con desesperación, y un nuevo entendimiento creció dentro de Alejandro. «Es hora de que tú también hables», declaró, enfrentando a las sombras y a aquellos que habían manipulado su vida. «¡Detenedlo!», clamó el encapuchado, pero la luz ardiente del medallón mostró la verdad de sus almas, revelando sus traiciones, enlazando sus caminos. «¿Es este el final para nosotros?», se preguntó la impostora, miedo en su voz. Alejandro se sintió dividido entre la lealtad a su madre, quien había estado bajo engaños, y el deseo de justicia por todo el dolor infligido. Con la voz firme, dijo: «No tengo tiempo para mentiras. Esta historia sigue adelante. La verdad siempre prevalece». Y al pronunciar esas palabras, el medallón estalló en un fulgor de luz, haciendo que el exterior vibrara en una sinfonía de revelaciones. Las sombras desaparecieron, los enemigos se desvanecieron, y solo quedaron él y su madre. En medio de todo el caos, Alejandro tomó la mano de su madre, sintiendo una conexión sincera.
A partir de ahora debemos ser transparentes. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Alejandro. Prometo contarte todo. Al final del laberinto de secretos y mentiras, Alejandro finalmente se sintió liberado. La carga era pesada, pero ahora se encontraba preparado para el camino que se presentaba ante él. La historia no terminaba aquí. Era solo el comienzo de la búsqueda de su verdad. Sin embargo, en ese instante de paz, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué otros secretos ocultaban? ¿Qué otras sombras acechaban en lo profundo? Alejandro comprendió que el camino hacia adelante sería tan complicado y lleno de incertidumbre como lo había sido hasta ahora. Y justo cuando estaba a punto de girarse y enfrentarse a su nueva realidad, un sonido distante resonó. La noche aún guardaba más secretos, y Alejandro sintió que el viaje apenas comenzaba. ¡Hey, fanáticos! Si has llegado hasta aquí, este es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora para que no te pierdas ningún episodio de este emocionante viaje. Aplasta el botón de like ahora mismo para que el algoritmo se alimente de tu energía. No olvides inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Es la hora de la verdad. No esperes ni un segundo más.